¿Cuántos venimos con ese gozo para adorar al Señor, para entrar en su presencia y sobre todo, verdad, para escuchar la voz del Señor en esta tarde? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Y quisiera darle, verdad, la bienvenida a nuestro hermano Gerardo, que está con nosotros. Él nos dice que llegó el jueves. ¿Y cómo le decimos al hermano? Bienvenido, hermanito, que Dios le bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Y también, verdad, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Son bienvenidos en el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga la vida de Amairani también, que está con nosotros. Aleluya. Y de cada uno de ustedes son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde allá en el libro de Marcos, capítulo 1, gloria al nombre de Jesús. Voy a pedirle a todos los jóvenes que si pueden salir, nuestro hermano Marcelino les va a estar impartiendo una enseñanza. Todos los jóvenes salgan por favor a la parte de allá arriba, gloria al nombre de Cristo. Y nosotros, verdad, buscamos Marcos capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Y los jóvenes se van, verdad, para allá arriba en el nombre del Señor. Marcos capítulo 1, vamos a leer la palabra del Señor del verso 35, aleluya. Marcos 1, 35, gloria al nombre del Señor, al 38. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Leemos la palabra del Señor, Marcos 1, 35, gloria al nombre del Señor, al 38. ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos de pie con reverencia a la bendita palabra del Señor, porque Dios es fiel a sus promesas. Él es grande, Él es misericordioso, Él es justo y sabemos que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Voy a leer un verso y el que sigue ustedes, y en el 38 nos unimos todos. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo, dice, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ustedes el 36? Y hallándole le dijeron todos: te buscan. El 38, todos unidos. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Oramos en el nombre del Señor. Te bendecimos, precioso Jesús, y le damos a usted toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Aquí estamos, Señor, en este día, porque tú sabes que necesitamos la alimentación de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, nuestro estómago, Señor, come toda la semana y todos los días y a la hora que queremos comemos, Señor. Pero nuestro espíritu poco se le alimenta en la palabra, en la oración. Pero en esta tarde, Señor, sabemos que es ese momento para que estemos delante de tu presencia, adorando y bendiciendo tu nombre, pero a la vez también para recibir el alimento que tú tienes para tu pueblo y para mi vida. He ahí la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que tu presencia está en este lugar y eres tú hablándonos, Señor, de acuerdo a tu palabra y conforme a tu espíritu, Señor. Habla en nuestro corazón, te lo pido en el nombre precioso de Jesús, porque tú sabes que mi vida también necesita la palabra tuya, así como tu pueblo. Hoy está aquí, Señor, sentada a esa mesa, Señor, esa novia, ese pueblo, Señor, porque tú la has invitado en esta tarde, Señor, a que ellos vengan y se sienten a tu mesa a comer ese pan espiritual, Señor, que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Bienvenido seas, precioso Señor.
Bienvenido seas, Señor Jesucristo. Abre nuestros oídos y en tu nombre atamos y reprendemos todo lo que quiera distraernos en esta tarde, sabiendo que tu presencia está con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Siéntate unos momentos. Vamos a ver en esta tarde un tema que se llama Jesús y la palabra. Hemos venido a aprender la palabra. Si te preguntara en esta tarde cuánto has aprendido de la palabra, me imagino que tú me contestarías algo de lo que has aprendido en este lugar, ¿o no? Sí. Vamos a ver en esta tarde este tema, ¿verdad? Que se llama Jesús y la palabra. Dice que como cristianos, muchas veces, no tan solamente ser cristiano, sino que ser cristiano es hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Y una de las cosas que Él nos manda, siempre nos los ha ordenado, siempre nos los ha estado recordando, y esa orden que Él nos ha dado es que como cristianos nosotros empecemos a caminar con Él, pero en la forma de que Él quiere que caminemos con Él es que nosotros tomemos este libro como guía en nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces como cristianos a nosotros nos cuesta mucho leer la palabra de Dios. Y si yo les hiciera ahorita una pregunta, ¿cuántos de ustedes leen la palabra de Dios diario? ¿Habrá alguien aquí? Sí lo hay, ¿sí? Tal vez cuando se levanta se lee por ahí un texto, tal vez cuando va a comer o sale del trabajo se lee por ahí, ¿verdad? Otro texto más o una lectura. ¿Y sabes qué? Ese es el propósito de Dios. Dice que como cristianos nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, porque el propósito de Dios es que tú aprendas lo que dice la palabra. Y no tan solamente que lo aprendas, sino que tú lo pongas ¿qué? En práctica, o lo pongas por obra. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, vienen tal vez predicadores y nos dicen un texto, ¿sí? Y a veces nosotros nos quedamos todos cerraditos de la boca, ¿sí o no? Porque no sabemos, porque a veces no leemos, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunte, sepamos contestar con lo que nos están preguntando acerca de la palabra del Señor. Así es que, ¿verdad? El propósito de Dios es que Él quiere que diariamente tú tengas esa relación con Él a través de la oración y a través de la palabra, porque eso va a ser una bendición tan grande en tu vida. Vamos al tema. Dice la palabra del Señor, Jesús y la palabra. Y vemos aquí el verso 35, nos dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? De Jesús. Yo les dije, venimos a aprender. Y yo también vengo a aprender con ustedes. Dice la palabra del Señor que Jesús era un hombre ¿de qué? De oración. Y dice que Él se levantaba, dice la palabra del Señor, muy de mañana, y antes de que Él iniciara el trabajo de ir a los pueblos, de ir, ¿verdad?, a las aldeas a predicar a las personas la palabra, a sanar a los enfermos, Él antes iba a la presencia del Padre. ¿Por qué? Si siendo Jesús, Él no tenía por qué hacerlo. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo porque Él quería y quiere hasta el día de hoy que tú y yo sigamos ese ejemplo, ¿sí? Dice la palabra del Señor, primer punto, Cristo y la palabra. Y te hago una pregunta: ¿cuán importante es la palabra de Dios para tu vida? Hermano Jacobo, ¿cuán importante es la palabra de Dios para su vida de usted? ¿Cuán importante es la palabra de Dios para su vida? Así es. A ver, de este lado, ¿cuán importante es la palabra para ustedes?
¿Cuán importante es la palabra de Dios para su vida? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tú ahí te das cuenta cómo caminar en este mundo, ¿sí o no? O te tuerce la palabra de Dios en esta tierra y te dice, ve por el camino ancho porque ese es el que te conviene. ¿Será así? Es mucho. Lo que nuestra hermana decía es cierto. La palabra de Dios viene a ser una lámpara, porque en esta tierra la Biblia dice que caminamos en medio de la oscuridad, pero cuando nosotros tenemos a Cristo, Él mismo nos alumbra. Por eso dice que su palabra es luz a nuestras vidas. Y nosotros, cuando obedecemos y ponemos por obra la palabra de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. ¿Sí o no? Sí. Por eso dice que para nosotros debe de ser de suma importancia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es luz. Porque Jesús es la palabra de Dios. Porque Jesús es ¿qué? El camino que nos conducirá a la misma presencia del Padre. Nunca te llevará por caminos equivocados la palabra de Dios. Nunca te llevará, ¿verdad?, a hacer el mal. Por eso dice, ¿verdad?, que es muy importante la palabra de Dios y tiene que ser de suma importancia en nuestras vidas ante la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, el verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y dice la palabra del Señor que Simón sabía, o vamos a ver esto, fíjense cómo dice al principio, levantándose muy de mañana, siendo, dice, aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijo, ¿todos te están qué? ¿Sabían los discípulos que Jesús salía de madrugada a platicar con papá Dios? ¿Por qué no sabían? Yo les hago una pregunta. Hermano Ramón, ¿por qué no sabían los discípulos que Jesús salía a orar en las mañanas? Porque se dormían, ¿verdad? ¿Quién se da cuenta cuando alguien se levanta a las 3 de la mañana y por ahí duerme con el otro y está bien dormido? ¿Te das cuenta cuando tu esposa o tu esposo o tu hijo se levanta y va a orar? A veces no nos damos cuenta, ¿sí? Así eran los discípulos, se pasaban de sueño. Tal vez se cansaban de que andaban caminando, llevando la palabra de Dios, orando por los enfermos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Aunque en Jesús también había cansancio, Él siempre se levantaba, tal vez de madrugada, porque está diciendo la Biblia que se levantaba cuando estaba ¿qué? Oscuro. Sí, tal vez serían a las 3 de la mañana, tal vez a las 4 de la mañana, tal vez a las 2 de la mañana, no sabemos. Pero lo que Jesús sí hacía era y iba a los pies del Padre, porque Él sabía que tenía un gran trabajo aquí en la tierra. Y el trabajo era tan importante que era de sanar enfermos, que era, verdad, de restaurar vidas, que era también de llevar el evangelio a las aldeas. ¿Te imaginas cuánto trabajo tenía Jesús? Y aún a veces nosotros, tal vez cansados, llegamos a la casa, nos dormimos y a veces, ¿verdad?, ni nos acordamos tan siquiera de orar. Decimos, ay, es que me cansé, ¿sí? Y es verdad. Y no nos acordamos de orar. Pero Jesús buscaba un momento siempre para estar en la presencia del Señor. Y dice también que cuando la gente, escucha bien lo que dice el texto, y le buscaba a Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te están ¿qué? Buscando. ¿Por qué creen que buscaban a Jesús? De este lado, para que no se duerman. ¿Por qué creen que Simón buscaba a Jesús? ¿Con qué intención buscaba a Jesús? Vamos a Marcos 1, 14 y 15. Gloria al nombre de Jesús. Marcos 1, 14 y 15. ¿Alguien nos los puede leer de aquí?
Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Después dice que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. ¿Quién era el que decía esto? Jesús. Nos dice, ¿verdad?, que cuando Simón, ¿verdad?, buscaba a Jesús, dice que él fue y anduvo, ¿verdad?, buscando a Jesús hasta que por fin lo encuentra. Y dice también la palabra del Señor, si tú lees, ¿verdad?, los 4 evangelios, para hacértelo corto, dice la palabra del Señor que los discípulos y las multitudes de gente que buscaban a Jesús, lo buscaban con una intención, dice, y la intención de buscar a Jesús era para recibir. Así es. ¿Para recibir qué? Aquí ya lo dijeron, aquí. ¿Para qué buscaban los discípulos y la gente a Jesús? ¿Y qué más? Hay un texto donde dice la palabra del Señor que la gente seguía a Jesús por la comida, ¿sí? Pero a través de la comida ellos recibían el evangelio de Dios en su vida, y si iban enfermos, ellos recibían la sanidad de Cristo en su cuerpo, podemos decir. Los 4 evangelios, cuando tú los miras, te hablan del reino de Dios, ¿sí? Te hablan de que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, o sea, de la salvación, y te hablan de la sanidad en las personas que le creyeron. ¿A quién? A Jesús, por medio de la palabra. Por eso, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que cuando Simón y la multitud de gente iban a buscar a Jesús, 1, lo buscaban, dice, para recibir sanidad. 2, lo buscaban para oír la palabra de Dios. Pero 3, también lo buscaban por la comida. Y 4, para recibir el reino de Dios en sus vidas. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor nos está diciendo en el capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan, dice, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y te hago una pregunta de este lado, quiero que me la contesten. ¿Cuál era la predicación de Jesús? ¿Cuál? Sí, ¿otro? Lo acabamos de decir ahorita en los 2 textos. ¿Cuál era? Ahí está. Léanlo bien, Lo que acaba de decir el hermano Ramón es cierto. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Cuál era su evangelio? ¿Cuál era el evangelio? A ver, decídanse. Dice, andando, dice, después dice que Juan fue, dice, encarcelado. Si alguien viniera y les preguntara todo esto, ya ven cómo sí nos hace falta leer la palabra de Dios, ¿sí? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Cuál fue su evangelio? El reino de Dios. Cuando alguien te pregunte a qué vino Jesús a este mundo, o qué es lo que predicaba Jesús en esta tierra, pues Él vino con el propósito de predicar el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Y dice también la palabra del Señor, aleluya, que esa era la predicación que Jesús vino a dar a esta tierra. Dice que Él trajo el evangelio del reino de Dios, pero también el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí? ¿Los profetas podían perdonar pecados? ¿Juan podía perdonar pecados? ¿El sacerdote te puede perdonar los pecados? No. ¿Un pastor te puede perdonar los pecados? No. Solamente Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Bueno, si vamos entendiendo. Ahora vamos por tercer punto. ¿Quién es Jesús? Vamos a Marcos 2, ahí mismo donde estás. Marcos capítulo 2, verso 1 al 5.
Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? ¿Quién era Jesús? Vamos a trabajar todos, ¿sí? Porque yo no quiero que se duerman. ¿Quién era Jesús? Sí era el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Saben qué cosa? Otra cosa era el sanador. ¿Sí? Pero al final en el verso 5 está diciendo otra característica de lo que Jesús es. ¿Qué es? Así es, el que perdona nuestros pecados. Él le dijo al paralítico, ¿qué le dijo en el verso 5? Véanlo otra vez. Por eso cuando leamos la Biblia, si no sientes que no te centras bien, vuélvelo a leer, ¿sí? Y si ves que no le entiendes, vuélvelo a leer. Y si el Espíritu Santo te pone 10, 20 veces, vuélvelo a leer hasta que el Espíritu te revele lo que Él quiere hablarte y decirte por medio de esa palabra. ¿Sí o no? A veces agarramos la Biblia como si fuera una revistita, de acá y acá y ya. ¿Qué le entendiste? ¿Quién sabe qué dice? ¿Sí? Ni le entendí. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay? Cuando tú agarras tu Biblia y te sientas un momento y empiezas a leer el primer capítulo, el primer verso, y dices: oh, qué interesante está, Señor, como que me gusta esto, no le entiendo, pero dámelo a entender. Y lo lees 2 veces y lo lees 3 veces, y hasta que a la quinta vez el mismo Espíritu te abre el entendimiento y dice: esto dice así, y por esto otro más, ¿sí o no? Es necesario que escudriñemos las Escrituras, dice la palabra del Señor. Entonces aquí vemos en la pregunta, sobre todo en el tema que nos está diciendo Jesús y la palabra. O sea que Jesús es la palabra. Ya vimos que Jesús es la palabra y que nosotros, ¿verdad?, tenemos que depender de la palabra, pero también vimos la importancia, ¿verdad?, de la palabra, y vemos, ¿verdad?, también cuál era la predicación que Jesús trajo a esta tierra, pero estamos viendo también quién es Jesús. Y en este verso, del verso 5, ¿verdad?, de San Marcos 2, estamos viendo que Jesús es el que perdona los pecados. Así es que no está diciendo los discípulos les van a perdonar los pecados, ¿sí? No está diciendo vayan con la hermana Ida porque ella les va a perdonar los pecados. No, vayan, ¿verdad?, con el sacerdote porque él les va a perdonar los pecados. No, ¿verdad? Está diciendo que el único que perdona pecados, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor. Vayan a Primera de Juan 1:9. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Juan 1:9, y vamos a leer este verso, pero no pierdan ese Marcos. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 1:9, y si alguien le encuentra, léalo en el nombre del Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Juan vuelve, ¿verdad?, a repetir lo que Jesús hace. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer Él? Él es fiel, dice. ¿Sí? Dice, es fiel. Dice, sobre todas las cosas Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados. Y no tan solamente eso, sino dice, limpiarnos de toda maldad. Así es que, ¿quién es el que te limpia de toda maldad y de todo pecado?
Jesús. ¿Sí? Así es que le vamos entendiendo, ¿o no? Dice Jesús y la palabra. Jesús es el que perdona todos nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. También vamos a ver ahí en Marcos 2, 18 y 19. Marcos 2, 18 y 19. Escuchen lo que dice. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, escuchen bien porque ahorita les voy a preguntar y lean bien lo que estamos leyendo. Vamos a leerlo otra vez, ¿sí? Marcos 2, 18 al 19 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan, dice, y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden qué? Ayunar. ¿Quién es Jesús? Así es. Jesús es ¿qué? El esposo. ¿Quién es la esposa de Jesús? ¿Y quién es la iglesia? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ya ven que sí vamos aprendiendo? ¿Sí? Cuando alguien venga y que les diga: bueno, miren, ¿quién es el esposo? Ustedes ya saben quién es el esposo. Y que les digan rápido: ¿y quién es la esposa? Pues la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues somos nosotros. ¿Sí? Tú eres la esposa del Cordero. Tú eres la novia, tú eres la novia que el Señor, ¿verdad?, está anhelando que pronto se va a ir con Él. ¿Sí? Él es el esposo. Por eso, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que los discípulos de Juan y los fariseos, dice que ayunaban, pero dice que vinieron y le dijeron, dice: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos, Jesús, ellos comen y comen y comen y no los vemos que ayunen? ¿Sí? Pero Jesús, ¿qué les contesta con la palabra tan sabia y tan hermosa? Y les dice: a ver, ¿sí? Es cierto, mis discípulos no ayunan. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque yo soy comida y soy bebida para ellos. ¿Sí? Porque yo soy el esposo para ellos. Y dice la palabra del Señor, Jesús les dijo: ¿acaso pueden, dice, los que están, dice, de bodas ayunar mientras está, dice, con ellos el esposo? ¿Cómo se estaba poniendo Jesús sobre todo con los discípulos? Como el esposo amado. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Qué precioso es Dios. Vamos a Hebreos rapidito. A Hebreos, gloria al nombre del Señor, 4:3. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 11. Gloria al nombre del Señor. Y si alguien le encuentra, denle lectura en el nombre del Señor. Hebreos 4, 3 al 11. Dice la palabra del Señor: dice, gloria al nombre de Cristo. Hebreos 4, gloria al nombre del Señor. ¿Ya lo tienen? A ver, pónganse de pie. Hebreos 4, del 3. Vamos a leer el 3 y de ahí nos pasamos al verso 11. Dice la palabra del Señor, todos unidos: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. El 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quién es el Señor del reposo? ¿O quién es el reposo? ¿Quién es el Señor del reposo o quién es el reposo? Jesús. Siéntense. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor: ¿quién es Jesús?
Jesús es el que perdona. Jesús es el que sana. Jesús es el esposo. Jesús es el día de reposo. ¿Dónde nos va a llevar el Señor cuando partamos de esta tierra? Al reposo. Ahí ya no vas a estar, mi hermano Eri ya no va a estar soldando, mi hermano Joel ya no la va a hacer de albañil, mi hermano Ramón tampoco. A ellos van a estar adorando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a estar totalmente en un día de reposo en su misma presencia. ¿A poco no anhelan estar ahí? Yo sí, ¿sí? Y todos tenemos que anhelar todo esto, porque Jesús es el día de reposo y Él es el reposo, ¿sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Vamos a ver ahora nuestro último punto. Jesús llama a sus discípulos y vamos a ver para qué los llama. Marcos 3, gloria al nombre de Jesús, vuelve a Marcos, gloria al nombre de Cristo. Hoy que yo leía todo esto y sacaba todo esto, ay, mi corazoncito se alegraba y digo, ay, Señor Jesús, de veras que se admira uno al ver todas estas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos dedicado tiempo y estar leyendo los 4 evangelios? Es que ya me lo sé, ya sé lo que van a decir, pero cuando tú te metes a investigar todo esto, es algo que te abre el corazón y la mente y empiezas a ver el panorama de Jesús diferente, ¿sí? A como tú a veces lo lees todo de carrera. Vea la palabra de Dios, Marcos 3, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver del 13 al 14. Marcos 3, 13 al 14, gloria al nombre de Jesús. ¿Tienen sueño? No, ¿verdad? Reprendemos ese sueño en el nombre de Cristo. Marcos 3, 13. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Pónganse de pie. Marcos, vamos a leer el verso 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor todos juntos? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Siéntense y ahí van sus preguntas. Vean bien lo que dice ahí la escritura, ¿sí? ¿A qué llamó Jesús a sus discípulos? Están bien sencillas las preguntas. Sí, pero hay otra cosita. Así es, ¿te imaginas? Dice que Jesús viene a esta tierra y Él eligió a sus discípulos. No los discípulos eligieron a Jesús, sino que Jesús los eligió. Por eso fíjense bien lo que está diciendo. Dice, sí es 13, ¿verdad? Después subió al monte y llamó a los que Él, ¿se imaginan? ¿A quiénes llamó Jesús? A los que Él quiso, ¿sí? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quiso Jesús llamarte para que estés aquí adorando y bendiciendo su nombre? ¿Por qué no le das un aplauso y le dices gracias, Jesús? Gracias porque tú me llamaste, gracias porque tú me escogiste, gracias porque tú me eligiste a mí. ¿Te imaginas? Qué gozo tan grande que tú estabas en medio de una multitud perversa y pecadora, ¿sí o no? Porque todos venimos de allá, pero ¿sabes qué hizo mi Señor? Él puso su mirada en Erika y dice, esta me va a servir. Y de Erika puso su mirada en Eric y dice, Eric, a través de Erika me va a servir, ¿sí o no? Porque Él llama al que Él quiere. Nadie le dice a Jesús, yo quiero que escojas, mira, Jesús, los discípulos le decían, Jesús, mira, escoge a aquel porque me cae bien. No, Jesús dijo que Él escogió a sus discípulos, pero Él lo hizo no porque alguien le dijera, sino es porque Él quiso llamar a los que Él quiere.
Y si nosotros estamos aquí es porque Él también puso su mirada en ti, puso su mirada en mí. Él dice, yo quiero que me sirva Joel, yo quiero que me sirva Jacobo, yo quiero que me sirva el papá de Tere, que se me olvida su nombre, pero yo quiero que me sirvan ellos. Yo no escogí al papá de Tere, ¿sí? Fue Cristo Jesús el que lo llamó, el que lo escogió y le dijo, quiero que estés aquí para que me alabes y me glorifiques, ¿sí o no? Pero otra de las cosas, vamos a otra vez, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y cuando los llamó, ¿qué hizo la gente? Vinieron, dice a Él, como tú y yo. ¿Cuántas veces Jesús estuvo tocando la puerta de tu corazón? Jacobo, yo te amo, yo di mi vida por ti. Ramón, mira, estoy tocando tu corazón y te estoy esperando con los brazos abiertos. Es que no quiero. No, ¿para qué estar allá? ¿Sí? Y vuelve otra vez el Señor a llegar. Ramón, por favor escucha mi voz. Yo quiero lo mejor para ti. Y así en cada uno de nosotros. Hasta que por fin nosotros dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Y aquí estamos, ¿sí o no? Pero aquí va otra cosa, escuchen lo que dice. Y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó a nosotros? Para que estemos con Él. Fíjense, si Él es el que perdona pecados, si Él es el que sana, ¿verdad?, nuestras enfermedades, si Él es nuestro esposo, si Él es el día de reposo, si Él, ¿verdad?, es nuestro Salvador, Él ha hecho todas estas cosas para que tú y para que todos los que van a venir estén, ¿qué?, con Él. Qué hermoso es el Señor, ¿sí o no? Yo me admiro y digo, Dios, ¿quién quiere o quién me dice yo quiero estar con ustedes? ¿Sí? A veces dicen, no, ni me caen, yo que voy a estar con ellos. No, pero Jesús no es así. Él no ve a veces nuestro carácter, Él a veces, ¿verdad?, ve tantas cosas, nosotros nos vemos como los peores, ¿sí? Pero Dios te ve hermoso, Dios te ve de gran valor, Dios te ve que eres su imagen y semejanza. Dios te ve que tú eres su creación, en el cual ha pagado Él un gran precio en la cruz del Calvario, y que ahora Él te invita y te dice, quiero que estés conmigo. ¿Aceptas esa invitación? Yo sí la acepto, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Dice Él, yo quiero que estén conmigo, ¿sí? Pero a través de que estén conmigo, yo también quiero que ellos trabajen en mi obra allá en la tierra. Que extiendan mi reino, dice, allá en la tierra. Y ese tiene que ser nuestro trabajo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, por último, que Él nos dio ¿qué? No tan solamente dice, vete y vete con manos vacías y desarmado a predicar mi palabra. ¿O así nos diría? Él dice, yo te doy autoridad, gloria al nombre de Jesús. Ve la palabra del Señor, gloria al nombre de Cristo. Santo es el Señor. A Lucas 10, 19. Ya casi terminamos, Lucas 10, 19. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, dice, sobre toda fuerza del enemigo, nada, ¿qué dice? ¿Te imaginas cuántas cosas el Señor nos ha dado? Dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Sí? Si tú me obedeces, si tú caminas conmigo, si tú permaneces en mí, si tú quieres caminar conmigo, yo te voy a dar autoridad. Y la autoridad es esta, que te doy la autoridad de hollar, de reprender, de aplastar, dice, serpientes. ¿Qué significa una serpiente?
¿O qué representa la serpiente? A Satanás. ¿Y tú tienes autoridad para reprender? ¿A quién? A Satanás. ¿Sí? ¿Sabías tú que cuando alguien está enfermo y te dicen, quiero que vayas a orar por tal persona? No, yo no voy, que venga la hermana. Yo le hablo a la hermana para que ella vaya a orar por ese enfermo. Tenemos la autoridad ya, hermanos. ¿Sí? Tú tienes ya la autoridad. Solamente está en que la tomes en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y que vayas con fe. Y sobre todo que reprendas esa enfermedad, no en tu nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Él mismo está diciendo, y aquí dice que les doy, dice, potestad, o sea, autoridad de hollar serpientes, o sea, de aplastar al enemigo, dice, y escorpiones, que son sus demonios, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y dice, y nada que nos dañará. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es este? Jesús y su palabra. ¿Cómo Jesús derrotó a Satanás? ¿O con qué? Con la palabra. ¿Cómo vamos a vencer nosotros a Satanás y a sus demonios y a todo lo que se levanta en contra de nosotros? Sí, pero también tenemos... Así es, eso es lo que iba a decir, gracias. Con ayuno y oración y obediencia, pero también con la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la palabra no está en nosotros, o está la palabra, pero si no la vivimos, ¿sí? ¿Sabías tú que Jesús así a Satanás le puedes estar recitando tal vez la palabra y muchas veces hasta se carcajea de la persona, ¿sí o no? Porque principalmente no ve ¿qué? Obediencia en uno. ¿Sí? Así es que, ¿verdad? Jesús nos enseña, ¿verdad?, acerca que Él es la palabra y que Él vino, ¿verdad?, a buscar lo que se había perdido. Y créeme que cuando yo vi todo esto, te voy a sacar más de esto porque he estado metiéndome un poco a estudiar todos estos evangelios y digo, bendito sea Dios, qué hermoso eres, Señor. ¿Cuántas cosas, Señor, podemos encontrar ahí y que a veces ni las sabemos y no las entendemos? Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Yo le decía al Señor en una madrugada, le decía, Señor, hoy me dormí y le decía en la mañana, Señor, perdóname porque hoy no me levanté a orar, Señor. Les vuelvo a decir, me pasó como los discípulos, me dormí, ¿sí? Y en una ocasión yo le decía al Señor, en esta semana, Señor, dame la palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que le prediquemos a tu iglesia? Y Él ponía esta palabra en nuestro corazón. Y de esto sale más, ¿sí? Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque eres tú el que sabe que la iglesia necesita también saber más de la palabra. Comprometámonos a seguir estudiando más las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. Esto te ayuda en tu trabajo, esto te ayuda en tu vida espiritual, esto te ayuda en tu matrimonio, esto te ayuda en tu familia. Pero si nosotros no somos esas personas que tomamos un tiempo para la palabra de Dios, el diablo nos va a enviar gente y nos va a preguntar la palabra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No vamos a saber ni contestar. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Así es que es necesario leer la palabra. Ponte de pie en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Es poco, ¿verdad?, lo que hemos hablado con la ayuda del Señor, pero yo sé que en tu corazón se va grabada esta palabra del Señor. Vamos a venir en oración en el nombre precioso de Jesús.